Bien, arrancamos la sesión, teníamos una noticia a las 9:30 de la mañana, el CPI que era re fuerte literalmente, en ese horario el precio rompió muy fuerte al alza y llegó a reaccionar en un punto de interés que si lo vemos en temporalidad de una hora termina siendo un decisional, que es el que genera todo este movimiento a la baja, que luego es el que llega a la mitigación completando este pequeño vacío en esta zona, que fue justamente el día miércoles, y ahí empieza a generar su movimiento al alza, como si fuese básicamente también un retroceso. Si vemos el punto en el que nos encontramos el día miércoles, respecto a la semana pasada, estábamos en un retroceso del 80%. Por consecuencia, teníamos un impulso un poco más a buscar un nuevo high, ¿no? Creando una estructura interna. Entonces, una vez que se produce esa noticia, vemos que el precio reacciona en ese punto y vemos cómo se empieza a generar un pequeño complex pullback o retroceso en menores temporalidades. Justamente va despacio el precio bajando, ¿ok? Generando liquidez en diferentes puntos. Entonces, cuando yo observo eso, lo que hago básicamente es empezar a ver las divergencias, tanto en el índice como en el GBP USD. Entonces vamos primero con lo que es el GBP USD, que es literalmente cuando yo decido tomar la entrada. Luego veo eh, una nueva divergencia en el índice y ahí es lo que hace que yo elija y decida ir en long en este momento. Es viernes, entonces también nos esperamos, no nos desesperamos si teníamos o no el trade, o sea, realmente no importaba, pues estábamos 1.5 positivo de la cuenta, entonces simplemente había que tener paciencia. Entonces lo que yo observo justamente en este punto van a poder ver mejor la divergencia en temporalidad de un minuto con el gráfico extendido. Vean acá. Yo lo que veo es este punto de interés, ¿ok? Que es el decisional, el cual me genera posteriormente el, esta caída, ¿ok? Que en definitiva termina siendo, la mitigación no termina siendo un punto, digamos, que se lleve liquidez como tal. Entonces, este punto llega a esta zona y el precio empieza a reaccionar. Puede ser en su momento acá un supply, pasa a ser un demand. Entonces, yo veo esa reacción en este punto, ¿ok? Que sería la sesión de London del día de hoy. Y en el GBP USD, este es el punto que estábamos observando en el euro. Sin embargo, yo veo también esta mitigación. Pero en este punto específicamente, miren, que sería el del euro, acá llega al PIB. Se genera como un pequeño build-up, una inducción al alza. Se genera la divergencia en el horario de las 4 menos 10 hora de España y esta reacción es a las 4 y 7 hora de España en el euro. Vamos, fíjense ese horario específicamente, 4 menos 10 hora de España en el euro y 4 y 7 hora de España en el euro también. Fíjense que acá me genera como unos equal low y el precio despega. Yo en este punto es donde decido entrar, porque ¿qué es lo que yo observo de mi perspectiva? Inducción, mitigación, descuento, boom, alza. Yo buscaba por debajo de este high que literalmente el precio empiece a subir al alza. Sin embargo, como es viernes y como estaba reaccionando en esta zona, yo dije, ok, puede ser simplemente un retroceso de este punto, ¿no? Un retroceso y por consecuencia acá volverse. Así que elegí cerrar en ese punto un 1 a 1 literalmente, o sea, 1 a 1.24% del trade, entonces sería 0.5 de la cuenta literalmente. Luego vemos que nuevamente el precio llega, no nos hubiese sacado un stop loss si seguíamos dentro, pero o sea, hubiésemos estado rangueando en ese sentido. Este es un trade que yo marqué, porque dije, ok, puede ser este el verdadero build-up, inducción, ahora sí se adentró mucho más, y ustedes fíjense con respecto al GBP, que fue una locura, miren, porque se genera acá donde nosotros en el euro estaríamos tomando el take profit, fíjense cómo cayó, literalmente se fue por debajo de todos estos low, eh, y bueno, y acá se mantiene el GBP, una locura. ¿A qué voy yo con la divergencia que les compartía en un minuto? Bien, vamos con
la divergencia en el índice que hace que reafirme la dirección, o sea, o el trade para entrar en compras, ¿no? Ahora se lo comparto. Yo qué es lo que observé, digamos, yo observé que cuando se genera esta caída, acá fíjense que en el índice se genera un gap y en el MetaTrader también se había generado un gap. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente hay grandes probabilidades que el precio venga a rellenar este gap. Entonces, en el rellenar este gap, no solo lo rellene, sino también rompa y ahí suba. Entonces, eso fue lo que yo esperaba, pero terminó reaccionando en esta zona, en este punto de interés, acá, perdón, en esta zona, en este punto de interés, por consecuencia dije, ok, cierro, y cerré el trade. Luego me hizo una pequeña inducción más, sin superar estos highs, y ahí se fue, digamos, a lo que hubiese sido break-even en ese momento. Fue una operación arriesgada realmente, porque el precio tranquilamente podría haber bajado con fuerza. Sin embargo, como le digo, yo vi reacción en este punto, vi rechazo en este punto, y en ese momento, en ese sentido, lo que yo también estaba observando, como digo, me apalancaba mucho de este gap, se lo ve mejor así, me apalancaba mucho de este gap, ¿bien? Que fue justamente el horario también de la noticia, porque hubo otra noticia a las 9:45, que fue este mechazo, por consecuencia este gap. Acá, si bien me generaba también equal low, nada, o sea, simplemente confié que podría irse al alza, ya llenar este high, teniendo en cuenta también la divergencia, como digo, del GBP. Mira, fíjense cómo yo marco, acá me manipula, reacciona y yo dije, listo, que puede venir al alza. Ese fue el trade del día de hoy, equipo.